días, buenas tardes, buenas noches, profe. Para dar inicio a este parcial final, abriendo pues la primera pregunta, tomé o elegí la ejecución de la clonación, pues en nombre de la biotecnología. Entonces, bueno, iniciando el primer punto, partiendo, podríamos definir a la clonación o qué es la clonación. Es como esa especie de copia idéntica de un organismo a partir o teniendo como su base el ADN, ya que esto ya puede definirse como el proceso en el cual pues, se consigue dicha clonación, ya sea de carácter asexual, copias idénticas pues, del organismo, células o moléculas que ya están pues desarrolladas. La clonación exhibe múltiples tipos, como lo son la clonación molecular, que esta se utiliza con el fin pues de amplificar cualquier secuencia de un organismo vivo. La secuencia pues de clonar, teniendo como vinculación el origen de su réplica, que es lo cual le da el nombre de que sea esa secuencia por parte del ADN. También encontramos la clonación celular, que esta consiste más que todo en formar un grupo de células a partir de una sola. En el caso de los organismos unicelulares, como las bacterias y las levaduras, este proceso es como un poquito más, pues, como sencillo. También encontramos la clonación de individuos en forma natural, que es como es aquella alteración espontánea durante el desarrollo embrionario, formando así pues la división de un único óvulo fecundado. Tenemos también lo que es la clonación artificial, que esta consiste en tomar un embrión y generar embriones idénticos. Pues de esta manera las células, iba a decir cédulas, de cada embrión sean como, como que se reproduzcan en altas escalas. También está la clonación reproductiva, que es como es la creación de una copia genéticamente idéntica en respecto o haciendo referencia a un organismo pues original. Y también la clonación terapéutica, que consiste en clonar tejidos y órganos a partir de células madres, que pueden trasplantar ya sea al paciente o curar así las enfermedades pues respectivas. Bueno, ahora yo quiero hacer como un aporte interesante, porque es como ese motivo o esa manera como de ir más allá, trascender en los científicos, y es con ese asunto de clonar pues animales ya extintos o que están próximamente a extinguirse, ya que pues ha sido como básicamente un sueño para ellos lograr este cometido. Eh, Tomé como un ejemplo, algunos tuvieron muy presente pues traer a la vida al mamut lanudo, con sus intentos pues de extraer el ADN de estos congelados, pero pues no tienen éxito alguno. Entonces a la vez lo tienen con ese carácter, con esa finalidad como de traer a esos animales exóticos del pasado, pues ahora. Entonces lo han hecho con bisontes, con toros, y pues en el futuro, ¿no? Se espera con las próximas tecnologías de los próximos años, esperar que, no sé, puedan clonar pandas, ocelotes, guepardos, todos aquellos animales que pues están en peligro de extinguirse, y pues desafortunadamente vamos cada vez más y más y más y más a esas acciones, porque pues nosotros como humanos tampoco es que colaboremos mucho. Pero ajá, me parece como interesante ese aspecto, que pues los científicos tengan muy presentes a los animales que ya no se encuentran con nosotros. Bueno, es difícil, pero no imposible, porque recordemos pues la icónica y siempre famosa oveja Dolly, que lograron hacer su cometido con ella en este asunto de la clonación, y pues con pruebas, ¿no? Ella vivió llena de pues de mucho cariño,
se aparió y se produjo pues muy bien, que tuvo crías normales y pues demostró que este tipo de animales clonados eh, pueden pues eso, reproducirse y procrear y seguir con la especie. Entonces hay que tomarlo es con pinza porque podemos soñar en grande, hay cosas que uno veía muy lejanas, muy imposibles y pues ahora mismo se están pues eh, accediendo a ellas y pues en este caso de la clonación no es una brecha tan extensa, así que digamos, y eso pasó en la década, si no estoy mal, de los 90, ¿no? Entonces yo digo que vamos a pasos agigantados y cualquier cosa puede suceder. Pero así como de color de rosa, pues desde luego no puede ser, no puede suceder. Porque se me viene primero a la mente, o sea, con este asunto de la clonación y más que todo puntualmente en nosotros los humanos, en un futuro si pasa, o sea, ¿cómo sería ese asunto como del aspecto psicológico de la cabeza, ¿no? O sea, el trastorno de saber la pérdida de la individualidad del ser, en este caso el clon, su falta de identidad y demás, o sea, un, una, un choque emocional y con creces, porque si de por sí cuando nosotros los humanos normalitos de carne y hueso obviamente, cuando tenemos como ese despertar de conciencia o de ver las perspectivas en otro modo, o de ir más allá, o a uno le sorprende gratamente, o queda uno sí totalmente perplejo, anonadado. No me quiero ni imaginar cómo sería una clonación de alguien más con pues todos sus voluntades neuronales, morfológicas y demás. Cuando tenga ese despertar de conciencia, ¿cómo sería? O cómo procesaría, lidiaría con esa situación. Entonces es un asunto como que bastante como delicado, crítico. Se me viene también a la cabeza pues el asunto pues de que supongo que es como ilícito el asunto pues de usar embriones humanos vivos para las prácticas, las manipulaciones em, con las células madres. Es una cosa pues de locos diría. Entonces es, es algo con un poco de temor pero a la vez interesante. Lo de contradecir la dignidad de la persona, ni más faltaba. O el aspecto pues de la deformación por alguna mala copia, algún mal clon. ¿Cómo se sentirá, como le mencioné, en el aspecto psicológico de procesar de que fue, no sé, de tantas clonaciones, porque a él le tocó ser el feo, porque a él le tocó ser el defectuoso, porque a él no es, porque él es el menos valorado, si simplemente es algo físico, o simplemente como así tal cual, como los burros, así simplemente pensaría así y nada más. Soy malo, estoy malo, pero así soy, así debo ser. O sea, ambos pensares me parecen bastante como muy críticos. Entonces, da como cierto temor que pues los científicos, a pesar de que tengan sus buenas intenciones, en nombre del avance tecnológico, científico y de la humanidad, da un poco de temor que tomen, por así decirlo, estos aspectos, estos detalles que le acabo de mencionar como un poquito a la ligera, porque son tenaz, o sea, al menos a nosotros, a los humanos, nos altera las fibras de tantas maneras estos asuntos como emocionales, psicológicos. Como le digo, ¿cómo será con esas personas o esos clones? Bueno, para seguir con el segundo punto, inicio haciendo como esta relación de pues, la carrera de comunicación social con las temáticas abordadas en el semestre, iniciando pues con esto de la globalización y pues obviamente en efecto ambos temas van muy de la mano porque por lo menos la comunicación
de las masas pues se realinea tanto más que todo no en una función, o bueno, perdón, una función de vocación global, van con esa intencionalidad en estos tiempos actuales, que buscando más que todo un bienestar nacional, comillas, comillas, de pronto. Pero al menos en general se busca esa gran idea. También pues el asunto de los grandes conglomerados mundiales que venden pues su mercancía y sus servicios a través de estos medios, también tocando la parte del internet, sin dejarla atrás. Pues porque pues todos nos comunicamos, ¿no? Y comunicarse es una de esas pues experiencias esenciales en la vida de nosotros los seres humanos y asumimos como pues parte de nuestra cotidianidad. Entonces, los medios de comunicación constituyen pues eso, ser como esa herramienta persuasiva en la cual permitan mantenernos en una continua comunicación en distintos sucesos, ya sean sociales, económicos, políticos, y todo esto pues obviamente en una escala tanto nacional como internacional. Las noticias pues tienen un sentido y una función que se ha hecho pues imprescindible, tanto como un vínculo social, pues que permita reunir miembros de muchas comunidades y generar así una historia común en la que pues involucren a todos, como teniendo como base una identidad y un discurso propio en el cual estos puedan reconocerse entre sí. Eh, los medios masivos de comunicación son un poderoso medio de socialización, pues que están a la par de cada familia, las escuelas, el trabajo, y pues estos modelan sentimientos, creencias que mueven las fibras y sentidos de todos nosotros. Entonces ayudan o fomentan construcciones mentales en ese asunto pues de construir una opinión, o no tanto construirla sino potenciar, pulir alguna opinión ya propia que uno tenga, teniendo como referencia pues estos medios en los cuales ya nos encontramos tan globalizados. Entonces, por parte de este primer tema de la globalización, podría inferir que ayudan a intercambiar información, obviamente, nos permiten o permiten a las personas que nos comuniquemos con mayor facilidad, nos mantienen al tanto, desde luego, de múltiples sucesos sociales, económicos, políticos, y más que todo también favorece mucho el desenvolvimiento de las relaciones públicas, hacerlo un poquito más accesible para todos nosotros. Bueno, ahora siguiendo con otro tema que pues se hace mención en el segundo punto, es sobre los derechos universales. Entonces, sin duda alguna, lo primero que se me viene a la mente al relacionar ambos temas es el asunto de la libertad de expresión. Pues, tal como se conoce, esto es o abarcan el derecho a recibir y difundir información, la libertad de opinión, por ejemplo, el derecho de elegir el vestido, el estilo, la música, la literatura, el cine, discursos políticos, el lenguaje comercial, la libertad académica y obviamente el derecho de los periodistas. Entonces esto pone bastante o exhibe con claridad la importancia de este derecho para los individuos que luchan pues luchamos por conseguir la autorrealización y la dignidad hacia todos nosotros, porque se refleja bastante en un país como el de nosotros, el de Colombia, en el que uno no puede tomar, o sea, el asunto de la objetividad, de exhibir múltiples perspectivas,
a base de informaciones u opiniones, siempre va a estar, y eso parece como hasta temporal, porque se ha notado hace 50 años, 100 años, y ahora, 2021, parece como más latente aún el hecho de silenciar con la muerte y por este asunto de la vulneración de los derechos a la libre expresión. Entonces es como algo muy triste, desdichado para todos nosotros, que pues próximamente estaremos ejerciendo esta carrera. Y algo que también hemos tenido muy latente, no solo en Colombia, sí, pues me imagino que eso es también muy en general, es como ese aspecto del control del Estado en estos medios que vulneran claramente eso de la libertad de expresión al ser selectivos. Me publicas esto, pero esto no, porque esta corriente o esta ideología se estaría siendo afectada con tu opinión o con tu información. Entonces, es algo que pues en lo personal siempre me ha desmotivado un poco porque pues es una cruda realidad. O sea, ahora mismo ya próximamente a ser graduado y pues ir a este asunto de los medios y tomarse con ese choque de que hay que rendirle cuentas a la ideología o a la inclinación política que tenga dicho medio de comunicación. Entonces, no quiere decir, no digo puntualmente que sí o sí siempre van a exhibirnos y a meternos por los ojos, que nosotros somos de cierta ideología y con eso no te metas, obvio no, pero es un poco desalentador ese asunto, pues, que se conserve esa esencia. Claramente existen medios independientes, periodistas independientes de paso, pero siempre ellos van a estar por encima estos medios tradicionales o los que ya tienen alto recorrido, trayectoria e influencia, siempre estarán por encima de carácter selectivo. Pero bueno, así son las cosas también en este asuntito. Lamentable y todo, pero también es necesario otro derecho que es pues el derecho a la información, que es pues el saber implicar o incluir al público a que pues esté enterado de lo que acontece a su alrededor, en las sociedades, en la ciudad, el país en el que habita. Entonces, hay que comprender, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la libertad pues de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, dicen ellos. Entonces, o sea, este punto, o sea, me resulta muy desalentador porque, o sea, perfectamente yo puedo exhibirle palabras, frases bonitas, definiciones y todo eso como bastante gratas al oído, pero siento que no me pasa lo mismo como en el punto anterior con el asunto de la clonación con respecto a lo que pueda pasar en el futuro, porque pues en este caso, ya sea del derecho a la información, a la libertad de expresión, siento que es como una fachada, como, bueno, sí, obviamente eso no hay que vulnerarlo, no hay que hacer falencias, limitarlos o censurarlos o matarlos, pero siempre que veo que se quedan como ahí, entonces lo predican pero no lo aplican y siento que eso va a seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, obviamente está muy mal, obviamente esos derechos hay que ser ejecutados, hacer que uno lo tenga muy presente, pero las realidades, tanto a nivel nacional como a nivel global, nos dicen otras cositas. Pero bueno, hay que ver, el futuro es incierto, ¿no? Y bueno, siguiendo con una última temática, el asunto pues de la biotecnología y la bioética. Siento que sería muy interesante porque pues
como se exhibió pues con nosotros en su clase, la mayoría aún como que si estábamos enterados era como que muy a medias sobre este mundo, o de por sí, si no era por la clase, no estaríamos como que tan sumergidos de lleno con ello. Entonces, imagínense cómo sería extenderlo. O sea, no quiero decir que no se dé a malinterpretación de que esta disciplina y esta tendencia, que en este caso es lo de la bioética, no sea pues mediático o que nadie lo sepa, ni más faltaba. Solo diría que em, tomando como alternativas u opciones para exhibirlos en los medios, en internet, sería bastante interesante porque pues llegaría a más personas, abriría más el debate, estaría como que un poco más consciente la persona al recibir estas informaciones, y ni hablar del asunto de las opiniones, cómo se tomarían los juicios, sobre todo por la parte de la bioética. Por ejemplo, cómo lidiarían o cómo tomarían o procesarían el asunto de la clonación que le hablé en el primer punto, el asunto pues de los antibióticos, la parte pues de las divisiones de los colores, hacerlo como, o sea, jugar con ese asunto, tipo, no sé, hacerle un sketch, una, una serie, o simplemente hacer su espacio como tipo, como yo veo lo que hace el Séptimo Día, los informantes, hacer trabajos audiovisuales con ese tipo de temática y llegarle así a un público más global. Entonces, interesante, interesante porque sobre todo en gente como nosotros, como de mi generación, así es como funcionamos, la verdad, en este mundo. No quiere decir que seamos un poco como indiferentes o vagos, sino creo que es más bien es saber cómo hacer llegar el mensaje. Y siento que a veces los medios se están quedando un poco atrás con ello y se están dejando como superar de lo que vendría siendo el internet, las plataformas de streaming y demás. Entonces, no es tanto las temáticas que aburran o no interesan, sino más bien es cómo se ejecutan o cómo se le llega el mensaje. Entonces, tomando en cuenta múltiples alternativas, ya sea audiovisuales, de opinión, informativas, hacer más dinámicas, más interesantes este tipo de informaciones que podemos extraer de la biotecnología y la bioética, le caerían bien como anillo al dedo a nosotros, tanto los jóvenes como pues ya señores adultos o hasta de edad avanzada. Un poco progresista esta respuesta, pero no sé, así como lo siento, lo veo. Y bueno, profe, respondiéndole la tercera pregunta, yo creo que no creo que sería la definición de gustarme, porque pues así decía el punto, pero sí interesante, obvio sí, fue este último recién, del asunto de la biotecnología y la bioética, porque como le mencioné en el segundo punto, siento que, o sea, uno puede como que extraer potenciales trabajos audiovisuales, generar opiniones con base o referencias de ciertos científicos, o tener o con la influencia que uno pueda manejar en el medio, ya sea si uno se dedica a ser periodista o no sé, director de prensa de algún de un ente o una empresa, y exhibirle apoyo y respaldo a científicos nacionales, locales que también estén emprendiendo en ese aspecto. Siento que yo podría pues em, profundizarme en ese aspecto. Entonces, supongo que yo no sería el único. En el camino me encontraría
a colegas simpatizantes de esta temática y pues tomaría más y más fuerza el aspecto de todo esto de la biotecnología. También más que todo creo que interesante el debatir o exhibir opiniones con base a la bioética, con eso, todos esos procesos clínicos, medicinales. Eh, También esa frase de jugar a ser Dios con esto de los científicos. Como a mí siempre también me ha gustado ese aspecto de generar opinión, ser como un líder de opinión, diría. Entonces, interesante sumergirse en esos temas. Entonces, siento por ese lado eh, esa temática de este semestre. Estaría muy interesante profundizarlo. Y por qué no, quién sabe, quién quita en un futuro. Eh, no lo descarto, la verdad no lo descarto. Yo, o como le menciono, relacionarlo con próximamente a esta carrera finalizar, que es comunicación social. Y quien quita, ¿por qué no? O eh, sumergirme en este asunto de la biotecnología, pero un poquito más allá como de, pues, de mi labor como futuro periodista. No sé si me entiende eso último, entonces eso podría expresarle con este punto. La biotecnología y la bioética interesantes para profundizarlo y exhibírselo a las masas e influenciarlos, incentivarlos. Entonces, nada, eso sería todo. Muchas gracias por sus enseñanzas en este semestre, profe. Gracias.